Chis. Buenas noches. Yo soy Benjamín Correa y con mis compañeros Josiel Vega y Jim Boycin le vamos a hablar respecto de lo que fue nuestra evaluación sumativa de la unidad 2. Y bueno, comenzando, en base al primer trabajo que hicimos, se nos pidió sacar un contexto de él. Y bueno, básicamente el análisis del contexto fue que se identificaron debilidades como la falta de políticas formales de seguridad y control de acceso. Se determinaron áreas críticas para mejorar, establecer normas internas, controlar mejor quién accede a los datos y capacitar al personal. La segunda parte es la comprensión de la norma ISO 27001. Básicamente es la norma que define cómo gestionar la seguridad de la información mediante requisitos obligatorios como liderazgo, planificación y mejora continua. También se incluye el anexo A, donde se agrupan controles por temas o dominios. Dentro de este anexo A se encuentran 3 controles de seguridad claves, que son los siguientes: el A5, que establece políticas claras de seguridad; el A9, que regula quién accede a los datos y cómo; y el A12, que asegura que las operaciones clínicas sigan funcionando de forma segura. Compañeros, les cedo la palabra. Yo voy a hablar sobre el paso 4 y paso 5. En el paso 4 implementamos el ciclo PHBA para el CGSI, comenzando por la planificación de objetivos específicos y medibles, como reducir en un 30% los incidentes de seguridad, lograr cumplimiento total con el ISO IEC 27001 y asegurar un 99% de disponibilidad mensual. Se definieron indicadores claves como MTTR y cumplimiento de controles auditados. En la fase de implementación se desarrollaron procedimientos operativos como gestión de incidentes, control de accesos y respaldo de datos, además de capacitar al personal en temas como phishing y manejo de datos sensibles. Luego se verificó el sistema mediante auditorías internas y externas, uso de CIEM y encuestas internas. Finalmente, en el paso 5 se elaboró una política de seguridad integral basada en la confidencialidad, en la integridad y la disponibilidad de la información, aplicando controles como autenticación multifactor, cifrado de datos críticos y monitoreo continuo, asegurando el cumplimiento con la ley 19.628 y la norma ISO 27001. Ahora le toca a mi compañero Benjamín. A la hora de complementar lo que es la alineación de la norma ISO 27001, debemos tomar en cuenta que el objetivo finalmente es asegurar que la clínica Jaguar Salud cumpla con las normativas y que además se encuentre adaptándose a este proceso como de protección hacia los datos de los pacientes y de los mismos trabajadores. Por lo mismo nos alineamos con las cláusulas de la 4 a la 10 de la norma mencionada anteriormente, cubriendo desde el contexto organizacional hasta la mejora continua de los mismos. En la cláusula 4, a grandes rasgos se habla de un contexto de la organización buscando siempre comprender el entorno interno y externo, quiénes son los integrantes que están, digamos, interesados en la estructura y finalmente cómo participan en la misma. Posterior a eso, hablamos de lo que es el liderazgo, en donde hay que formar un sistema de compromiso y un sistema de organización de cómo se toman las decisiones a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, el director médico tomará o firmará una política de seguridad, pero esta también debe ser repasada por distintos sistemas digamos, el equipo de informática, revisando que se cumplan la planificación. Y así en consecuencia, podemos también tomar en cuenta si es que hay riesgo de software o si hay riesgo de alguna pérdida de información. Por lo mismo, utilizamos la metodología de la ISO 27005, priorizando los riesgos de la misma, organizándolos en si la probabilidad es crítica o el impacto es crítico, la probabilidad es baja. Finalmente hablamos de la cláusula 8, la cual habla de, como mencionó mi compañero, una autentificación de multifactor. Podemos trabajarlo a través de distintas aplicaciones o del mismo teléfono celular, complementándolo con lo que mencionó mi compañero Jim hace rato, respecto a un control de la información o una separación de quién tiene acceso a qué tipo de información de forma específica. Y finalmente, siempre, como se habla a través de la ciberseguridad, un backup de la información para que en caso de que haya una pérdida de información, esta se pueda recuperar rápido. Que eso fue lo que mencionó el compañero Ciel.
Tomando en cuenta esto, nosotros estaríamos cumpliendo aproximadamente el 80% de la norma ISO y obviamente en búsqueda de mejorar este cumplimiento se organizaría una estructura o un mecanismo de verificación. Por ejemplo, podríamos hacer auditorías semestrales, una revisión anual por la alta dirección, una evaluación de cuánta pérdida de datos de información ha ocurrido a través de un año, permitiendo que finalmente haya un proceso de gestión de la posibilidad de pérdida o de em, alguna deficiencia a nivel estructural de la misma clínica. Mencionando esto y a modo de conclusión, este informe nos ha ayudado finalmente a comprender cómo funciona la norma ISO de forma más específica y poniéndole a prueba. Por lo mismo, la idea al final comprendemos que es fortalecer la seguridad de lo que es la empresa en este caso y además también mejorar la confianza que tiene la misma de la información hacia las personas. Por lo mismo, y finalmente no es la única estructura que podemos utilizar para mejorar la seguridad de las empresas. Por lo mismo, al final del día, esta norma debemos complementarla con otras estructuras de seguridad y así finalmente asegurarnos de que la misma clínica y lo que nos toque más adelante a nivel de ciberseguridad pueda asegurar la información y pueda mantener los tres pilares que hayamos dicho al principio de lo que nos enseñaron en la ciberseguridad se mantengan funcionales. Así que eso ha sido nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Se despidan compañeros. Buenas noches.